Bueno, vamos a seguir con algunas de estas propiedades. Eh, entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos un conjunto P que se le puede medir un área que tiene un interior no vacío, como este? Pues eso va a significar que, entonces, si el interior de P no es vacío, eso tiene que significar que la medida es estrictamente mayor que cero. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar ahora, tiene un poquito de... Entonces, teorema 1.2. Vamos a decir que si P está en P y el interior de P es distinto del vacío, entonces el área de P es estrictamente positiva. Demostración. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como P es no vacío, como el interior de P es distinto del vacío, entonces eso implica que existe un punto en el interior, existe un X en el interior de P, es decir, que existe una vecindad de radio R centrada en X que está totalmente contenida en el interior de P, ¿cierto? Porque X está en el interior, o sea, el interior es no vacío. Como es no vacío, entonces existe un punto al menos en ese interior de ese conjunto. Y como eso está en el interior de ese conjunto, eso significa que hay una bola que queda totalmente contenida en el interior de ese conjunto. Para alguna R mayor que cero. Entonces lo que vamos a hacer es, como estamos en R2, lo que tenemos es esto, así. Este es nuestro conjunto P. Y digamos, aquí tenemos nuestro conjunto X. Entonces, este conjunto X hay alguna R, tal que esa bola queda total. Bueno, aquí la pongo así, pero realmente tiene que ser, porque es un conjunto abierto. Entonces, hay una bola que está totalmente contenida ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un radio. Elegimos un radio que se haga cada vez más chiquito, o sea, que vaya como uno entre n. De manera que, o sea, si n vale 1, tengo el radio R. Si R vale 2, tengo un medio, que sería una bolita más chiquita. Si n vale 3, tengo otro radio más chiquito, etcétera. Entonces, lo que quiere decir eso es que estamos construyendo unas bolas de manera que la bola de radio 1 entre n de x esté contenida en la bola de radio R de x. Entonces vamos a elegir n tan grande, lo cual implica que la R va a ser muy chiquita, de manera que, porque tenemos que de alguna forma medir algo, utilizar la unidad de medida que tenemos. Entonces elegimos n tan grande de manera que el cuadrado de lado 1 entre n esté contenido en la bola de radio R. Entonces, es decir, que el cuadrado de radio 1, de lado 1 entre n esté totalmente contenido en la bola de radio R centrada en X. ¿Ok? Entonces, tengan a mano esta cosa de aquí. De P1, entonces ese cuadrado está en P. Y de M1, la medida es mayor o igual que 0. Entonces, lo que tenemos es que de P1 y M1, o Mu1, lo que tenemos es que ese cuadradito está en P, donde
1 entre n pertenece a 0 infinito. Y la medida de ese cuadrado por m1 es mayor o igual que 0. Ahora, del teorema anterior, este, tenemos que la medida de P1 es menor o igual que la medida de P2 siempre y cuando P1 esté contenido en P2. Entonces, tenemos que este está contenido aquí. Y este B y BR de X pertenece a P. Entonces, por el teorema 1.1, lo que nos dice es que este que U de 1 entre N, P pertenece a P y BR de X está en P. Entonces, lo que tenemos es que 0 es menor o igual que mu de S de 1 entre N, y eso es menor o igual que la medida del punto P. Aquí, para no perder claridad, vamos a ponerlo así como está, ¿no? Está metido en P. Pertenece a P realmente, pero sí, pertenece a P. Vamos a dejarlo así. Entonces cumple con esto de aquí. Eh, ok, esto, o sea, esto lo pueden ver como, dejen poner otro colorcito aquí, como S de 1 en Tn. Esto es porque S de 1 en Tn está contenido en BR de X y esto está contenido en P, digamos. Entonces de aquí se llega a esto de acá, justamente. Entonces, pero es por lo que ya expliqué hace ratito, por lo que expliqué hace unos segundos. Eso viene del teorema 1.1 y de... Sí, del teorema 1.1. Entonces, eh, ahora digamos, ese 1, que es el cuadrado del lado 1, que sería para n igual a 1, en el contexto de los cuadrados de lado 1 entre n. Entonces, ese 1 es la unión de n cuadrada cuadrados de lado 1 sobre n, de interiores que no se traslapan por construcción. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que entonces m de ese 1, esa medida es el cuadrado del lado 1 es 1 el área. Entonces eso es n cuadrado, o sea, n cuadrado veces los mus de S de 1 en Tn. Entonces, ¿por qué no es n? Pues fíjense, por ejemplo, si lo que les digo, que piensen siempre en 1. Si n vale 1, entonces tenemos que m de S1 es igual a 1 al cuadrado por m de S1, que es igual a m de S1. Ahora, si n vale 2, por ejemplo, m de S1 va a ser igual a... Si es así como lo quiero, a ver, 2 al cuadrado por mu de S a la 1 medio. Entonces esto va a ser igual a 4 por mu. ¿Y cuál va a ser el área de este? Va a ser, lado por lado, va a ser un cuarto. Perdón, sin la mu. Entonces el área de este cuadrado del lado 1 medio, pues el área va a ser un cuarto. Y eso me va a dar igual a 1 respetando esto de aquí. ¿Ven? Por eso sale el cuadrado aquí. Entonces, lo que significa esto es que de
de aquí, lo que tengo es que m de ese 1 entre n es 1 entre n cuadrada. Uno entre n cuadrada. Entonces, sustituyendo en la desigualdad que teníamos por acá, tenemos que 0 es menor o igual que 1 entre n cuadrada, y eso es menor o igual que mu de p. Mu de p. Pero 1 entre n cuadrada, n va de 1 hasta a cualquier natural, ¿cierto? Entonces ese número no puede ser 0. Entonces de aquí, debido a eso, este es estrictamente, de hecho lo tengo que poner desde aquí. Por cómo estamos construyendo esto, esta cosa de aquí no debe de ir. Entonces es estrictamente mayor porque el 1 está en los naturales. Entonces este no puede ser igual a 0. Entonces lo que tenemos es que m de p es mayor que 0. Y tenemos ese teorema. Entonces vemos que efectivamente se van cumpliendo las propiedades de área que uno espera que tengan este tipo de conjuntos. Ok, entonces la siguiente sería ver, bueno, ¿qué pasa si ahora tengo un conjunto? O sea, si tengo un conjunto que tiene un área, pero el interior de ese conjunto es el vacío. O sea, no tiene interior como pasaba con la recta. Como la recta. Esa recta no tiene interior. Entonces el área de esa recta, el área, tiene que ser forzosamente 0. Eso es lo que hay que demostrar ahora. Entonces, teorema... No, si luego metamos porque estoy pensando cómo hacer las cosas. Teorema 1.3, vamos a decir, si P es un elemento de este conjunto P y el interior de P es igual al vacío, entonces lo que hay que demostrar es que el área de ese conjunto P es igual a 0. Entonces, demostración, tenemos que el interior de P intersección interior de P es, como en este caso el interior de P es vacío, pues es vacío intersección vacío, y vacío intersección vacío, pues es vacío. Y además también, trivialmente, P unión P es igual a P, de la teoría de conjuntos. Entonces, por M3, tenemos que mu de P va a ser igual a mu de P unión P. Y ese va a ser, por esa M3, va a ser mu de P más mu de P. Entonces esto nos va a dar igual a 2 veces mu de P. ¿Cierto? Entonces aquí estoy aplicando M3 porque ya he probado que cumple con esta propiedad de que la intersección del conjunto de los interiores es vacía, como decía M3. Que a lo mejor dicen, ¿y eso para qué? Aquí está. Entonces tengo P en P y el interior de P con el interior de P es vacío. Entonces mu de P unión P es lo mismo que mu de P más mu de P. Entonces por eso podemos aplicar el M3 aquí. Y entonces de esto se ve que 2MP, que ya son números reales, acuérdense que mu es una función que va de P a los reales. Entonces al dar un P, esa mu lo que me avienta es un número real ya. Entonces 2 mu de P, puedo utilizar todo lo que sé de los números reales menos mu de P es igual a 0 y entonces mu de P es igual a 0 y queda demostrado esta segunda propiedad. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ok, entonces esto significa que a la hora de medir áreas solamente cuenta el interior y eso ya lo vimos en el ejemplo. Bueno, no lo hice aquí. ¿O sí lo hice aquí? Ah, sí.
Eso ya lo vimos con el ejemplo de la recta. Entonces, solamente el interior cuenta a la hora de medir áreas. Eh, eh, Ahora lo que vamos a ver es que la frontera no cuenta a la hora de medir áreas, que es algo que intuitivamente es claro para nosotros. Por eso, cuando discutíamos lo del intervalo cerrado y veíamos que era la misma que la longitud del intervalo abierto, y eso es porque estas cositas de aquí no contribuyen. Estos puntos no contribuyen ni a la longitud, que, o sea, en una dimensión son puntos las fronteras, en dos dimensiones son líneas. Entonces, estas líneas no van a tener área. Y de hecho, van a demostrar después que la frontera no tiene área cero, o medida cero, o medida de Lebesgue cero, como vamos a definir después. Entonces, pero aquí en este contexto no tiene área. Entonces, eso nos va a llevar al siguiente teorema. Teorema, ¿qué número es? 1.4. Teorema 1.4. Si P y el interior de P están en P, entonces las áreas son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que tenemos aquí, que este y este mismo conjunto sin el que sería el interior, ambos tienen la misma área. Lo que significa que la frontera no contribuye al área en dos dimensiones, como estamos viendo aquí. Ok, entonces vamos a demostrar esto. Le ponemos, vamos a ver cómo. Esto no lo he demostrado, pero es fácil de hacerlo. No lo voy a hacer para ya no perder. Pero el interior es un subconjunto de P. Entonces, como P0, el interior de P, perdón, es un subconjunto de P y tenemos por hipótesis que P y P0 están en P, entonces por P4 de la definición tenemos que la diferencia está. Entonces P menos P interior está en P. Entonces P4, acuérdense, ahí lo tendrán en sus cuadernos. P4, si P1 y P2 está en P y P1 está contenido en P2, entonces la diferencia está en P también. Entonces tenemos que esta diferencia está en P. Ahora, esa P, aquí voy a poner así como intuitivamente. Esa P menos P0, ¿quién es? Pues sería la frontera. La frontera se denota así, como si fuera una derivada parcial. Es la frontera de P. O sea, si yo tengo el conjunto así cerradito, por ejemplo, una circunferencia, algo específico. Una circunferencia cerrada. Entonces, ¿y quién es el interior de la circunferencia? Ah, pues todo lo que está menos la frontera, digamos, la línea esta que está aquí. Entonces, si yo a toda la circunferencia le quito esto, o a todo el círculo más bien, si a todo el círculo le quito eso verde, pues me voy a quedar nada más con la circunferencia. Y aquí con el perímetro, eso es la frontera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con la medida. Tenemos que P, por la propiedad que ya demostramos antes, P es lo mismo que P, como P0 está contenido en P, entonces P es P menos P0, o menos el interior de P, unión el interior de P. La propiedad que demostramos en rojo, en amarillo, perdón. Aquí está. Esa la estamos usando acá también. ¿De acuerdo? Y ahora P menos P, o sea, perdón, me faltó decir algo. Y ahora por construcción tenemos que eh, el interior de P menos P0, de P menos el interior, es el vacío.
O sea, no tiene interior. Realmente tendría que demostrar formalmente eso, pero no es un curso de topología. Entonces, este tipo de cosas con que pongan una explicación, hagan ver que la cosa es así con algún esquema o algo, con un argumento bueno, es suficiente. Pero bueno, se podría demostrar esto directamente. ¿Qué es lo que hicimos con la línea recta, pero en general para una curva en el espacio? Perdón, en R2, para una curva en R2 en general. Pero les digo, esto no es un curso de topología, entonces está bien así. Entonces, en este caso, por cómo estamos poniendo las cosas, esta diferencia es el vacío. Ahora, entonces, ¿qué significa eso? Que P menos P0 interior, intersección con el interior de P0, pues es igual al vacío, intersección con P0, pero eso es igual al vacío. Entonces, por la parte M3, mu3, ya tengo que esto, intersección con esto, es el vacío. Entonces puedo aplicar que eso implica que la medida de P menos P0 eh, unión, si es la unión, ¿no? Unión con el interior de P. Entonces esto por un lado es mu de P. Esto es mu de P como vemos aquí. Entonces esto va a ser igual por mu 3 a mu de P menos P0 más mu de P0. Pero este es el vacío, entonces por el teorema anterior, teorema 1.3, si el interior es vacío, entonces la medida es cero. Entonces por el teorema 1.3, esto es igual a 0 más mu de P0. Pues esto es igual a mu de P0. Entonces por lo tanto, mu de P es igual a mu del interior de P. Y hemos demostrado ese teorema. Ahora, si checan el libro de Sagan, la siguiente sección es lo que les digo, que demuestra que efectivamente si tienen un rectángulo de lados A y B, entonces pueden demostrar que la medida del área de ese rectángulo de lados A y B es efectivamente A por A, A por B, A por B. Entonces, esa parte no la voy a ver porque eh, es interesante, todo es interesante, pero no quiero perder el tiempo en cosas que realmente no están como parte del curso. Lo único que me interesa es que vieran estas definiciones de área porque aquí voy a parar esto y luego subiré una parte con la discusión previa a lo que vamos a ver el martes, que es ya la construcción de la integral. Entonces, hasta aquí lo dejamos, ya tienen tarea. Recuerden del pasado son demostrar que los reales con las bolas abiertas forman una topología y también que forman una topología con la topología discreta. Forman un espacio topológico con la topología discreta, es decir, cuando los abiertos son los subconjuntos de los números reales. Y eso ya está hecho. Entonces, bueno, eso no está hecho. Voy a hacerlo aquí en esta última parte mejor. Pues digamos que son como cuando ven este el resumen de alguna película, bueno, si que ven si una película está buena o no y por ahí hay una parte donde empiezan a analizar las cosas con spoilers. Bueno, si quieren intentar hacer el ejercicio por su cuenta, paren aquí el video, no lo sigan viendo, inténtenlo y luego recuperen desde aquí y vean cuál es una posible forma de hacerlo. Entonces, ese de la tarea era ver de la tarea examen que aún no pongo, pero que los que vayan entrando y viendo los videos ya van sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Los reales en la topología discreta es un espacio topológico. Es un espacio topológico.
Entonces, demostración. Número uno, bueno, ¿cuál es la topología? Voy a recordar aquí. La topología tau va a ser el conjunto de todos los conjuntos distintos del vacío, tales que A es un subconjunto de R. Entonces, bueno, de hecho esto lo voy a quitar, sí, no es necesario poner. Entonces son todos los A's, tales que A es un subconjunto de R. Entonces, número uno, tenemos que ver que el vacío es T. Entonces, el vacío es un subconjunto de R por definición. El vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces, listo, no hay puntos que considerar, no hay nada. Entonces, por lo tanto, phi pertenece a tau. Número dos, los reales son un subconjunto de sí mismo. Entonces, eso sabemos que se cumple trivialmente. O sea, es el mismo R. Por lo tanto, R pertenece a la topología. Ok, la siguiente parte sería ver que las intersecciones finitas son abiertas. Entonces vamos a ver cómo haríamos eso. Entonces vamos a decir sean, lo voy a hacer así como por extendido, U1 hasta UN, una colección de N abiertos en tau. ¿De acuerdo? Entonces como son abiertos, eso significa que son subconjuntos de R. Entonces U alfa es subconjunto de R para todo alfa que pertenece a IN. Acuérdense que ese IN es 1, 2, hasta N. O sea, U1 está contenido en R, U2 está contenido en R, etc. UN está contenido en R. Eso es porque son abiertos. Entonces, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque ¿cómo le ponemos aquí? O sea, hay una propiedad que hay que recordar aquí. Déjenme la pongo. Vamos a poner un asterisco. Si tenemos, vamos a llamarles a alfa, subconjuntos de R, entonces tanto la intersección de ellos como la unión de ellos es un subconjunto de R. Entonces realmente sería la demostración aquí, sería esto de aquí pues, ¿no? Entonces sea X que pertenece a la intersección de los alfas. Entonces eso por definición de intersección significa que X pertenece a alfa para todo alfa que pertenece al conjunto de índices. Entonces aquí en el caso específico de lo que tenemos acá es el conjunto IN. ¿De acuerdo? Entonces como X está en cada uno de estos, como X está en cada A alfa que es subconjunto de los reales, X es un real. Es decir, X pertenece a R.
Entonces ya está probado esto. Y el otro nos diría que, este, vamos a dar otro Y o X como quieran. Y que pertenece a la unión. Aquí sí específicamente esto, a los alfas. Entonces, por definición, esto significa que Y pertenece a alfa para algún alfa en lambda. Entonces, como está en al menos uno, una alfa, eso significa, y A alfa está contenido en R, entonces Y está en R también. Entonces, por lo tanto, volviendo al amarillo, dice, sea una colección de n abiertos en Z. Como son abiertos, estos U alfas están contenidos en R como aquí. Y entonces, por la proposición de acá, esto implica que la intersección está contenido en R. Y esa es la definición de topología discreta. Entonces, por lo tanto, la intersección de alfa que pertenece a n de U alfa pertenece a tau. Y la parte 3 sería sean U alfa, alfa que pertenece a lambda. Esta es otra notación para decir U alfa, tal que alfa pertenece al conjunto de índices, es lo mismo. Que pertenece a tau. Entonces, como son abiertos, o bueno, vamos a ponerlo así, es decir, U alfa está contenido en R para toda alfa que pertenece a lambda. Y entonces por la proposición en rojo, esto significa que la unión de alfa que pertenece a lambda de U alfa está contenido en R. Pero eso es la definición de abierto en la topología discreta. Entonces, por lo tanto, esta unión está en tau D que le había puesto, ¿no? Y listo, ya está. El primer ejercicio de su tarea resuelto. Nada más tienen que escribirlo bien, tienen que explicarlo de manera que de verdad lo entiendan. Y entonces el martes podemos empezar con la definición de integral.